A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Alejandra Pizarnik. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Bienvenidos a Letras Íntimas, este vuelo a la vida de grandes personalidades. Hoy con nosotras Alejandra Pizarnik, que nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936 y falleció el 25 de septiembre de 1972. Fue una destacada poetisa argentina. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Hoy basamos nuestro programa en un libro de correspondencia que ha sido editado este año. Se llama Nueva Correspondencia Pizarnik y es de Yvonne Bordelois y Cristina Piña. Esta correspondencia muestra una personalidad facetada como pocas, lúdica y divertida con los amigos, agudamente reflexiva con los colegas, fiel a quienes admiraba, apasionada de los cuadernos, los papeles y las tintas de color. Escribía seria o humorísticamente, dibujada, adjuntaba poemas o fragmentos de su diario. Y en una tradición mística de 1966 nos dice sobre las cartas: ahora mis pasos de loba ansiosa en derredor del círculo de luz donde desliza la correspondencia. Sus cartas crean un segundo silencio más denso aún que el de sus ojos desde la ventana de su casa frente al puerto. El segundo silencio de sus cartas da lugar al tercer silencio hecho de faltas de cartas. Si no sintiera esta correspondencia vampírica, me moriría de falta de una correspondencia así. Alguien que amé en otra vida, en ninguna vida, en todas las vidas. Alguien a quien amar desde mi lugar de reminiscencias, a quien ofrendarme, a quien sacrificarme como si con ello cumpliera una justa devolución o restableciera el equilibrio cósmico. Su silencio es un útero, es la muerte. Una noche soñé una carta cubierta de sangre. Era un páramo y la carta gemía como un gato. No, voy a romper el hechizo. Voy a escribir como llora un niño, es decir, no llora porque esté triste, sino que llora para informar tranquilamente. Nunca dejé esta tierra de acá mi casa.
siempre esperando al viento que lleve lejos mi sombra. Nunca dejé este cielo de acá mi llanto llorar, siempre sembrando el sueño de ver otras auroras. Nunca dejé este cielo de estrellas rotas, esperando al viento que lleve lejos mi sombra. Su infancia fue muy complicada. Hablaba en español con marcado acento europeo y tartamudeaba. Tenía graves problemas de acné y una marcada tendencia a subir de peso. Estas eventualidades minaban seriamente su autoestima. La autopercepción de su cuerpo y su continua comparación con su hermana la complicaron de manera obsesiva. Es posible que por esta razón comenzara a ingerir anfetaminas, por las cuales desarrolló una fuerte adicción, que le provocaban prolongados periodos con trastornos de sueño, euforia e insomnio. Alejandra padeció trastorno límite de la personalidad. Fue una lectora profunda de muchos y grandes autores durante su vida. Intentó ahondar en los temas de sus lecturas y a aprender de lo que los otros habían escrito. Así se motivó tempranamente por la literatura y por el inconsciente, lo que a su vez hizo que se interesara por el psicoanálisis. Firmemente apolítica e influenciada en su lirismo por Antonio Porgia, los simbolistas franceses, en especial Artaud, Rimbaud y Mallarmé, por ese espíritu de romanticismo y por los surrealistas. Pizarnik escribió libros poéticos de notoria sensibilidad e inquietud formal, marcada por una insinuante imaginería. Sus temas giraban en torno a la soledad, la infancia, el dolor y, sobre todo, la muerte. Aquí un pequeño extracto de su diario íntimo. ¿Por qué no me ubico en un lugarcito tranquilo y me caso, y tengo hijos, y voy al cine, a una confitería, al teatro? ¿Por qué no acepto esta realidad? ¿Por qué sufro y me martirizo con los espectros de la fantasía? ¿Por qué insisto en lo infernal? Entre 1960 y 1964, Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a Artaud, a César, a Bonnefoy. Estudió historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona.
y allí entabló amistad con Julio Cortázar, Rosa Chazelle, Octavio Paz, entre otros, siendo este último el prologuista del Árbol de Diana, que editó en 1962, su cuarto poemario, en el que ya se refleja plenamente la madurez como autora que estaba alcanzando en Europa. Regresó a Buenos Aires en 1964, publicando sus poemarios más importantes: Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, El infierno musical. En 1969 recibe una beca que le permite viajar a New York y en 1971 una Fulbright. Escribió en prosa La Condesa Sangrienta en el año 1971. Bourdieu dice: aquellos que tuvimos el privilegio de conversar con Alejandra, recordamos esa pradera de luces e incertidumbres que se abría cuando con su voz titubeante, avanzando entre tinieblas luminosas, proponía juegos, citas, adivinaciones, ráfagas de abismo. No te envío poemas porque están en laboratorio. Estoy en un gran proceso de síntesis. Muy pronto te enviaré algo, unos pocos pájaros de fuego, una breve palmada en el hombro tieso de la señora muerte. Le escribe, por ejemplo, a Rubén Vela. Las cartas retratan a Pizarnik en diálogo con el mundo, en su esfuerzo de construir con otros y a través de otros un lenguaje de señales y sobreentendidos, en realidad para que la resguarden de intemperies del tiempo, de la temida locura, de la soledad. Personajes cruciales en la vida de Pizarnik, como Juan Jacobo Balasaglia, no aparecen en el diario, pero sí en las cartas, cubriendo esos vacíos que sería interesante explorar. Al decir de ella, la poesía tiene que ser el lugar del encuentro, un espacio donde encontrarse con lo ausente, con el ausente, con lo que no está, un lugar de la obsesión. De allí que todo poema inauténtico significa falta de obsesión o de necesidad de ese encuentro. Dije lo ausente, por ello entiendo el deseo, el lugar vacío o la herida que nos dejó alguien. Dios, yéndose para solo dejar su sed de su presencia imposible. En este caso, las cartas, sin duda, son también un lugar de encuentro, de intento de derrota de lo ausente. Son tentativas de comunicación, voluntad de compartir espacios secretos, confidencias obscenas o tiernas, indicaciones para encuentros reparadores, llamados pasionales, pedidos patéticos de socorro, advertencias, juegos de amor y de humor. Las cartas nos la muestran diversa y estratégica, adaptándose a las expectativas de sus destinatarios, tratando de adivinar sus deseos, balanceándose entre el cariño, la admiración, la inseguridad y la adulación, intentando proyectar una imagen de sí misma donde alternan la niña menesterosa, la amante empedernida, la consejera lúcida, la amiga de las bromas y los juegos de palabras, la arquitecta de su carrera, la vigía del tiempo por venir. En algunas de sus cartas ella apuntaba a lo mejor y más hondo de sus interlocutores en muchos sentidos, abriendo así posibilidades de una nueva manera de ser. Esa ha sido, por lo menos, mi experiencia al recibirlas y recordarlas. Pero en otras, como en las dirigidas a Ozias Stutman, lo que se percibe es una aterradora cercanía con un precipicio inevitable. Le dice así: Osías, amigo mío, tuve que haberme muerto en diciembre, cuando terminé de escribir esas prosas de humor, las corrosivas que ya te mencioné. Ahora solo me la paso pensando qué mala suerte tuvo Jordelín al vivir 40 años después de su erosión y corrosión, y qué suerte morir joven. Pero hay también lugar para la gratitud y la celebración, como en esta carta dirigida a Mujica Lainez. Manucho hermoso, Manucho querido y tan admirado, de repente, en una breve, luminosa carta, aludís a mis difíciles poemas, con una exactitud
que ni los más grandes poetas o críticos lograron. Y todo de un modo dulce y refinadísimo, como un pequeño príncipe danzando, o como un niño genial y autómata de un museo francés que escribe genialmente distraído. Gracias, gracias. Y sobre el humor, escribe en una carta que dirige a Antonio Fernández Molina: por cierto que siendo el humor el alto don sagrado del humor, una de mis preocupaciones constantes, me encantó sentirlo encarnado en poemas como los tuyos, enteramente insólitos en nuestra lengua, empleada tan a menudo para la sátira, tan inútilmente cruel, pero no para el humor ácido corrosivo de la llamada realidad. Quiero decir que nunca, hasta ahora, la lengua española ha sido instrumento apto para ciertas metamorfosis de que solo es capaz el humor. Quisiera que no me abandonaras esta preciosa vía de iniciación hacia lo otro. Y siempre recomendamos películas. Hay un excelente documental que se pasó por el canal Encuentro y que pueden ver en YouTube, que se llama Alejandra, que es de una serie que se llama Memoria Iluminada. Así es, y ahora vamos a compartir un tema musical que se llama La oscuridad de los ojos, que es dedicado a Alejandra Pizarnik. No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo, para mí, que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes, gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje que las alude. Signos que insinúan terrores insolubles, una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan, y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Aquello me es adverso desde mí, conspira, toma posesión de mi terreno baldío. No, he de hacer algo. No he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí, con ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. Alejandra le escribió a Julio Cortázar una polémica dedicatoria en el libro que viola el sentido común, La pájara en el ojo ajeno. Julio, este textículo les parece joda. Solamente vos sabés que en el más mínimo chiste se crean momentos en que la vida está al borde de la muerte. Muy tuya, Alejandra. En otra le dice: Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Julio, creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte. Nacha no escribe, Don Quijote tampoco. Odio harto. Mentira, porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Postdata. Me excedí, supongo, y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo, salvo ahora, Julio, de la locura y de la muerte. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio que fracasó. En el hospital aprendo a convivir con los últimos desechos. Mi mejor amiga es una sirvienta de 18 años que mató a su hijo. Empecé a leer diarios. Te apruebo mucho políticamente. Tu poema de panorama es grande porque me hizo bien. Lo leí en el hospital.
y el 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, Alejandra se quitó la vida ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico, Seconal, durante un fin de semana en el que había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires. Allí estaba internada a consecuencia de su depresión y tras 2 intentos anteriores de suicidio. Pizarnik atestigua y reivindica con su existencia y con su poesía, con su humor, su amor y su terror. Terror de estallar en la dispersión, en la fuga, en la no pertenencia. Heredé de mis antepasados las ansias de huir, dice en una carta. Dicen que mi sangre es europea. Yo siento que cada glóbulo procede de un punto distinto, de cada nación, de cada provincia, de cada isla, accidente, archipiélago, oasis. De cada trozo de tierra o de mar han usurpado algo y así me formaron, condenándome a la eterna búsqueda de un lugar de origen. No se trata solo de una poeta de la muerte, sino también de una escritora extraordinariamente lúcida, con una visión crítica sumamente rica y compleja. Es raro en nuestros tiempos encontrar una conciencia como la suya, tan persuadida del contacto de la belleza con lo tenebroso, no como una moda literaria, sino como una propiedad de la vida misma. Su no pertenencia al mundo no era un gesto, sino una convicción física y metafísica. Lo muestra este fragmento de su diario que transmite en una de sus cartas. La vida perdida por la literatura, por culpa de la literatura. Por hacer de mí un personaje literario en la vida real, fracaso en mi intento de hacer literatura con mi vida real, pues esta no existe, es literatura. Y hoy tiene un monumento en la calle Güemes, en Avellaneda. Y estaba mirando en la web que en el año 2010 se hizo una obra de teatro con Marta Bianchi y con Noemí Frenkel que se llamaba Mujeres Terribles, porque en una época Alejandra se dice que estuvo enamorada de Silvina Ocampo, que estaba casada con otro escritor argentino. Así es. Y existen las cartas de amor, en este libro las pudimos leer, las cartas de amor de Alejandra hacia Silvina. Lo que no se han encontrado o no han tomado estado público son las respuestas de Silvina hacia Alejandra. Pero bueno, se hizo una obra de teatro que estaba por demás interesante. Bueno, y también invitamos a leer su poesía, que sinceramente es muy interesante y muy intensa, por cierto. Y ya hemos llegado al final de Letras Íntimas de hoy. Así es. Agradecemos como siempre en la producción al señor Romualdo Vera, en la parte técnica al señor Estefano. Les decimos como siempre que se sigan comunicando con nosotros en nuestra página de Facebook Letras Íntimas. Y nos falta un solo personaje para terminar el año, Silvi. ¿Quién será? Así es, vamos a terminar este año 2014 con un personaje muy pero muy querido por casi millones de personas en el mundo, y que dejó un legado no solo en la música sino también en la vida de muchas personas, y estamos hablando nada más ni nada menos que de John Lennon. Así que los esperamos en el próximo Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.